te invito a ir al libro de Job. El tema que vamos a afrontar es instrucciones para confrontar nuestros pecados, ¿sí? Y lo vamos a unir directamente con el punto que sigue en el material, que es la impiedad, porque está directamente relacionado. Fíjate lo que dice Job 34, 32. Es un versículo muy, muy particular, es precioso, y es precioso porque este versículo me hizo ganar un campamento gratis. En un campamento, recuerdo, en el Niwil, allá en San Rafael, se buscaba un texto lema, y no fui yo el que lo escogió, fue un hermano misionero hoy también, Andrés Maldonado, que está en el sur, que me dice: Nelson, escribí y con vos ganás. Y tuvo razón, pero aparte de eso es para ganar mucho en nosotros, para poder crecer, como decía Pedro, ¿no? Despidiéndose de nosotros allí en la segunda carta, capítulo 3, verso 18, tener en claro que antes de todas estas cosas debemos tener como motivación desarrollar el propósito de Dios para nuestras vidas, y es que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice aquí Job 34, 32. Enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Hay cosas, como vamos a ir desarrollando en esta hora, que a nosotros se nos hacen naturales, normales, y nosotros las asimilamos y las incorporamos en nuestra vida de la misma manera que vamos incorporando una manera de vestir, una manera de peinarnos, una rutina cotidiana. Y sabés que muchas veces también incorporamos pecados a nuestras vidas que, como no los consideramos trascendentales, los dejamos de lado, les damos poca importancia y demás. Salmo 139, fíjate lo que dice David. Salmo 139, verso 21. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame. Muchachos, aprendan lo que yo tengo para decirles. No, cuando lees el Salmo 139 te das cuenta que fue un proceso de aprendizaje donde precisamente él entendió que habían herramientas que Dios había colocado delante de él, alrededor de él y dentro de él, que eran precisamente instrucciones para confrontar sus propios pecados. Aquellos que le eran ocultos, como vamos a ver, por razones propias y externas también, que eso también lo vamos a intentar desglosar, ¿sí? Pero él quiso huir de Dios y dice: ¿a dónde voy a huir? Y comienza a desglosar en todos los espacios físicos en los cuales él podía ir y no podía huir de Dios. Empezó a buscar en todos los espacios interiores en los cuales él podía esconderse y no podía huir de Dios, pues aún no está la palabra en mi boca, decía, y tú ya la sabes toda. Hizo una retrospección a tal punto, como suelen hacer ahora en esos viajes astrales, volvió al vientre de su madre y descubrió una gran verdad, y dice: no sucedió ni siquiera nada allí que no estuviese escrito en un libro, es decir, traspasó en su mente y en su pensamiento esto que habla de esta nueva manera de relacionarse con uno mismo, del humanismo, ¿no? Que es ancestral también, ¿no? De esos viajes hacia el interior, antes al vientre de la madre y antes también, y él se encontró con que todo lo que había sucedido tenía un origen fundamental, y era la soberanía de Dios. Y vamos a dividir este mensaje en tres bloques. El primero de ellos es una condición natural, que es en cierta medida un resumen de lo que han visto con una perspectiva particular. El segundo bloque va a ser un concepto normado, es decir, esos conceptos que nosotros ya tenemos formados en nosotros y que tenemos que quebrar, tienen que ser rotos. Y el tercer bloque, un confrontamiento nominal, que es nuestra actitud ante determinados pecados. Es un confrontar, pero de manera nominal, ¿sí? Lo miro desde afuera, no me hago cargo, no hago esto que dice allí en Job y decía el salmista David, de mirarme hacia mí. Y cuando yo me miro,
si lo primero que miro en esa condición natural es que precisamente yo soy parte de la Iglesia de Cristo, ¿sí? En primer lugar, soy parte de la Iglesia de Cristo por la gran provisión. La gran provisión fue Cristo, ¿sí? La salvación, el Salvador, aquel que obró un cambio en mi vida, ¿sí? Es en Él. La provisión es en Él el cambio, no por conducta, sino por creer. Y acá hacemos un alto porque los conceptos son de vital importancia. Nosotros muchas veces creemos que el creer, valga la redundancia, ¿sí? Que el creer es una acción que brota de mí, una acción sobre la cual yo decido. Déjame decirte que nada más lejos de la palabra de Dios. El creer, ¿sí? Es una acción que brota desde el Espíritu Santo, en primer lugar, cuando obra para convicción de pecado, para justicia, juicio y verdad. Y ahí se acciona, por eso en 1 Pedro capítulo 1, verso 2, el apóstol Pedro habla de que hemos sido salvos por obediencia. El apóstol Pablo decía, por haber creído y obedecido a esta doctrina, a esta fe a la cual habéis obedecido. El creer es un acto de obediencia y no está en mí, está en Él, el colocarlo delante nuestro, como Pablo decía a los Efesios, ¿sí? No somos salvos por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino solo por gracia, por el don de Dios. Ahora, el don de Dios no es solamente la cruz. El don es, yo le suelo llamar, para entenderlo mejor, la cajita feliz, donde no solamente hay una cosa, sino que junto con ellos está lo que más ansían los niños, ¿no? El juguete, ¿sí? ¿Cuál sería ahí lo ansiado, necesitado para que la cajita sea feliz? El Espíritu Santo, obrando para convicción de pecado, para justicia, juicio y verdad. Y eso se acciona en nosotros, y una vez accionado, yo puedo tomarlo o desecharlo, ¿sí? Si lo tomo, esa acción propia del Espíritu obrando en mí, creo, para salvación, un cambio en mi vida. Pero también en esa condición natural no solo está la provisión del Salvador, que produce un cambio en Él, no por conducta, no por obra, sino por creer, por obediencia, me da una posición. ¿Esa posición cuál es? Somos santificados. Somos santificados en Él. El apóstol Pablo, quizás por ser el que más cartas ha escrito, siempre arrancaba escribiéndole a los santos, a los santificados, ¿sí? También el apóstol Pedro hablaba de los santos, ¿sí? Que están en esta condición de santo en los inicios de las cartas no hace referencia a una acción de la persona en la vida cotidiana, sino a la acción sana de Dios en la vida de la persona, que en obediencia al llamado de Dios, como dice el mismo apóstol cuando predicaba el Evangelio allí en los Hechos de los Apóstoles, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, no invita, no da una opción. Dice, Dios manda a los hombres que se arrepientan, y cuando el hombre se arrepienta, cuando la obediencia se acciona en arrepentimiento y fe, y existe el cambio para salvación, es cambiada nuestra posición en santificación por Él. Somos santificados por Él. Allí en la carta a los Hebreos hay una expresión que se repite 4 veces, en realidad 5, ¿sí? Pero la primera es la introducción a las 4, y es Él entró una vez y para siempre. Perdón, Él hizo este sacrificio una vez y para siempre. Y dentro de eso está su voluntad, que es nuestra santificación. Y Él habiendo presentado, habiendo entrado, habiéndose presentado, dice, nos santificó, nos separó. Y esa santificación no es por sometimiento, sino es por soberanía. Y esto es interesante, por eso el apóstol Pedro en su primera carta hablaba que nosotros hemos sido escogidos según la presciencia de Dios. No ha sido el sometimiento de Dios. De hecho, si Dios hubiese deseado someter al hombre, tiene la absoluta soberanía para hacerlo. Pero Dios, quien proveyó al Señor Jesucristo para ser el Salvador de todos, porque Él vino por todos, para todos, pero obviamente solo fueron salvos y somos salvos aquellos que hemos creído, pero Él esto lo hizo por todos, en su soberanía. Aquellos que hemos creído nos dio un posicionamiento, una santificación preciosa en Él. Somos su
su posesión. Pero en tercer lugar, esta condición natural tiene una proyección, no solo una provisión, el Salvador, Jesús, el que produjo el cambio, no solo una posición, la santificación, que cambió nuestra condición. Por eso Pedro dice, vosotros que antes no erais pueblo, habéis venido a ser pueblo, real sacerdocio, el linaje escogido, 1 Pedro 2. El apóstol Pablo decía que él, derribando la pared intermedia de ambos pueblos, hizo uno, cambió la condición y la dinámica del pueblo de Dios, aquel que él mismo, por el cual él mismo murió para presentárselo a sí mismo, un solo pueblo, limpio, sin mancha y sin contaminación, como la iglesia, separada, los puestos afuera, los santificados. Pero en tercer lugar, tiene una proyección, y esa proyección no es la salvación, porque ya está desde el momento en que creímos, no es la santificación, porque es una condición natural de aquellos que hemos creído, sino que es una proyección de santidad. Y esto está hablando del carácter del cristiano. Esto es no por propiedad, no se alcanza por ser propiedad de él, sino se alcanza por la práctica. Es decir, esta condición natural de ser santificado no me hace un santo en mi vida práctica. Esta condición de ser santificado me aparta para él, sabiendo que puedo descansar en la esperanza preciosa de que hay un lugar para mí en los cielos, que aún sin merecerlo, Dios, por la provisión de Cristo y su sangre, que por medio de la cual alcancé salvación, cambió mi vida, cambió mi posición en santificación y cambió mi condición de una criatura, un hijo de Dios, me da una proyección de santidad. Y es interesante porque cuando Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 1, perdón si voy rápido porque hay muchísimo para hablar, el tema realmente es fascinante, si voy muy rápido me hacen señas y bajamos un poco la intensidad. Y me perdí en dónde estaba. ¿Alguien que me recuerde lo último que dije? Eso me pasa por ir en la cabeza. Efesios 1, muchísimas gracias, genial. En Efesios, la proyección de santidad. Y en Efesios 1 se repite en 3 ocasiones una expresión. ¿Para qué nosotros hemos sido hechos salvos? ¿Para qué Dios nos ha santificado? Porque en esa expresión que se repite 3 veces, en cada una de ellas habla de la obra de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Y nos dice que hemos sido salvos y rescatados. ¿Para qué? Para alabanza, es esta la expresión que se repite, para alabanza de su gloria. Es esa la proyección de santidad que Dios ha colocado en nosotros. Y esa alabanza de su gloria solo se alcanza en santidad. Decía el profeta Isaías 43:7, si la memoria no me falla, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Hacemos un alto en llamados, es la expresión que utiliza, si bien en otro idioma, allí el apóstol Pedro, según los originales que nos han llegado, obviamente, en 1 Pedro 1:2, hemos sido llamados, ¿sí? Hemos sido llamados por él, a todos los llamados de mi nombre, llamados, salvados, santificados, para santidad, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El carácter que debe formarse en nosotros es el carácter de Cristo. Es por eso que cuando allí en Juan capítulo 17 el Señor Jesucristo oraba, clamaba por esto, para que su carácter sea reflejado a través nuestro. Oraba por estos, por los que han de creer, por vos, por mí, y pedía precisamente que haya unidad como Él y el Padre, que es interesante porque está al final de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Que haya este carácter, ¿sí? Pero precisamente Él oraba allí pidiendo que el mundo conozca que somos sus discípulos, en un cambio en nuestro carácter, en nuestra proyección de santidad, en que nos amemos los unos a los otros. Es esa la proyección de santidad. Nosotros damos la gloria a Dios cuando, amando a Dios, no hay necesidad de que yo tenga que imponerme a amar a los hermanos. Porque cuando amo a Dios, puedo entrar en la dinámica del amor de la cual Juan habla en su primera carta. En la dinámica del amor de Dios no es una dinámica de esfuerzo personal, sino
es una dinámica, ¿sí?, de entrega a aquel que es la fuente del amor. Por eso Juan decía, nosotros amamos a Dios no por una acción personal, sino por una acción sobrenatural. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si amamos a Dios, de manera consecuente vamos a amar a los hermanos, es decir, nuestro carácter va a ir cambiando, ¿sí? Nuestro carácter. A veces tenemos discusiones y no llegamos a una conclusión y siempre hay uno que dice, bueno, vos siempre reaccionás así, bueno, así soy. ¿Me querés o no me querés? Punto y aparte. Bueno, eso refleja nuestro lado carnal, estos pecados que debemos confrontar y que no son naturales porque creemos, bueno, yo soy así, este es mi temperamento. Bueno, hay un poeta que refleja la necesidad del cambio de carácter de una manera fantástica, y es un viejo himno, donde dice, y modelando por él mi carácter. Hay un cambio de relación, dice, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Salvador, ¿sí? A pesar de lo que yo soy, Dios me amó, y de la misma manera, a pesar de lo que es mi hermano, mi hermana, Dios los ama, y yo he sido invitado a disfrutar la grandeza del amor de Dios, no la grandeza del amor de los hermanos. Es por eso que el apóstol Pablo nos invita a pararnos frente al mar de Dios. Y dice que parados frente al mar de Dios, dice, a ver si para él desea que lleguemos a ser plenamente capaces de comprender cuál sea la altura, la anchura, la profundidad y la longitud del amor de Dios que excede a todo conocimiento, ¿sí? Ingresar a la inmensidad del mar, ¿sí? Y es algo a lo que en lo personal le tengo un poco de temor. Mi señora ama la playa, ama el mar, ama entrar, ama entrar. Yo me desespero viendo que entra y la pierdo de vista. Y logró convencerme de entrar. Y también me desesperé al mirar alrededor y no ver tierra, no ver tierra. Sin embargo, el único aseguro que tenía era donde estaba, era el barco, que obviamente era insignificante ante la inmensidad del mar. Bueno, cuando nosotros ingresamos al amor de Dios, cambia esta dinámica. Lo único que tengo seguro es la inmensidad del amor y la gracia de Dios. Y pasa a ser insignificante, ¿sí?, este concepto natural del principio de la gravedad, que yo me hundo. ¿Por qué? Porque estoy sobre el cimiento estable. Y es por eso que Pablo nos coloca frente al mar y nos dice, muchachos, es tiempo de caminar. ¿Por dónde? Por encima del mar, como lo hizo en un momento Pedro. Pero Pedro, cuando miró alrededor, cuando miró las circunstancias, comenzó a hundirse. Pero no nos vamos a desviar de tema, aunque es tremendo, una gran enseñanza y de ánimo para estos días. El segundo punto, un concepto normado. Nosotros tenemos un concepto normado. Viste que las normas, ahí en San Luis hay muchas fábricas y seguro muchos de ustedes trabajan en eso, ¿sí? Las normas en las fábricas, en la producción, son de vital importancia, ¿sí? Las normas ISO determinan la uniformidad de lo que se realiza, ¿sí? Es decir, si está aprobado por determinada norma en cualquier lugar del mundo, va a ser igual, si se va a hacer, se puede certificar la misma calidad, el mismo uso y demás, y por eso son normas de carácter internacional. Nosotros también, en el plano espiritual, hemos creado conceptos normados, estos conceptos que pasan a ser normales o entendidos de manera normal, como por ejemplo el concepto de pecado. Nosotros hemos llevado al concepto de pecado a la simpleza de la amartia, ¿sí?, que es la palabra en griego en el original, que es errar al blanco, ¿sí? ¿Y por qué digo la simpleza de la amartia? Si bien la amartología es una de las materias que en cualquier instituto tenés que estudiar, ¿no? Y es tremendo porque te hace ver como Dios te ve, ¿no? El pecado en esencia y demás. Pero cuando decís, bueno, pecado es cerrar el blanco, bueno, es como que es algo circunstancial. Y bueno, no salió bien esta vez, la próxima va a salir bien, la próxima voy a estar más cerca, ¿sí?
es errar al blanco, entonces es como que tengo la dinámica de probar hasta poder lograr hacer aquello de la manera en que lo debo hacer. Sin embargo, Dios en su palabra también tiene un concepto normado, y el concepto normado de Dios es diametralmente opuesto al nuestro. Es un concepto duro, es un concepto que no tiene un análisis de circunstancia, sino de concepción. Es decir, no son las circunstancias. Es decir, a veces uno dice, bueno, ¿quién no mintió cuando era niño? Yo suelo usar cuando predicamos el Evangelio, una buena mentira me salvó de una buena paliza, ¿no? Esas son mentiras sanas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, mentira inocente, mentira de niño, y lo simplificamos, pero es mentira al fin, es mentira al fin. Es decir, atenta contra la ley de Dios. Eso es el pecado, es atentar contra la ley de Dios, en primer lugar. Y es eso lo que me hace un condenado delante de Dios. Pero también el pecado atenta contra la integridad personal. Es decir, cuando yo peco, no solamente estoy atentando contra la ley de Dios, y ahí hacemos un alto. ¿Sí? Vamos a aclarar, nosotros decimos, bueno, este concepto de atentar contra la ley de Dios es cuando no conocí a Cristo. Entonces, bueno, Él me libró de todos esos pecados, me perdonó. Yo creo en el Dios del amor, en el Dios de la gracia, que entierra los pecados en lo profundo de la mar, que los aleja de mí, cuán lejos está el oriente del occidente, sí. Pero nosotros tenemos normas y mandamientos que cumplir. Hay una confusión muy grande en este tema de los conceptos normados cuando decimos que Cristo abolió la ley, ¿sí? ¿Es verdad o es mentira? Una verdad a medias no deja de ser una mentira, ¿sí? Cristo no abolió toda la ley, Cristo abolió la ley de los sacrificios, pero cuando vamos al Antiguo Testamento nos encontramos con 4 leyes que normaban a todo un pueblo. No solamente era la ley de los sacrificios, ya no hay más ley para el pecado, pero sí hay ley para el gobierno, sí hay ley de profilaxis o de sanidad, sí hay leyes de convivencia. Entonces, cuando yo no estoy atendiendo a eso, estoy pecando. Si todos hemos sido librados de la condenación eterna, aquellos que hemos creído en Dios, ¿sí? Pero el pecar, ¿sí? Al pecar como hijos de Dios, nosotros debemos hacernos cargo de las consecuencias, ya no de la condenación eterna que hemos sido liberados, pero sí de las consecuencias ejecutables por parte de Dios, ¿sí? Tenemos consecuencias ejecutables. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Nuestro pecado, aún siendo hijos de Dios, nos va a alcanzar. Es por eso que el mismo Juan, en su primera carta nos habla de esto. Si del capítulo 1 arranca, ¿no? Dice, hijitos míos, estas cosas te escribo para que no peques. Capítulo 2 arranca y que dice, bueno muchachos, si has pecado tenés un abogado, usalo. Capítulo 3, si la memoria no me falla, te dice, bueno, mirá el amor que nos ha dado Dios, pero en ese amor que Dios nos ha dado, cuidado, porque si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Entonces Dios nos va marcando, ¿sí?, que nuestro accionar tiene una consecuencia ejecutable. Es por eso que Dios en las leyes, cuando agarramos Deuteronomio 26 en adelante, ¿sí?, que habla de la bendición de la obediencia, pero también habla del castigo, ¿de qué? De la desobediencia, consecuencias ejecutables. Consecuencias ejecutables. Dios premia, pero Dios también disciplina. Y las disciplinas muchas veces vienen precisamente por esos pecados que para nosotros son normales o aceptables, como vamos a ver enseguida en 3 ámbitos absolutamente distintos. Pero déjame decirte que la dinámica del pensamiento de Dios en función de pecado en sí mismo, no solamente es que atenta contra la ley de Dios, sino que atenta contra la integridad personal, que no está relacionado con lo malo. Nosotros relacionamos el pecado todo con lo malo, ¿sí? Todo lo malo que ofende a Dios. Sin embargo, la dinámica del pensamiento de Dios es opuesta.
La dinámica del pensamiento de Dios lo relaciona a todo lo bueno. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Relaciona el pecado con lo bueno, pero con lo bueno no ejecutado. Con lo bueno no ejecutado. ¿Se entiende? Ese es el concepto de sabiduría, de Proverbios 1:7. Si el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Bueno, ¿qué es la sabiduría? Es la herramienta más grande que Dios nos ha dado, y lo vamos a ver en el bloque 3, ¿sí? Para poder confrontar nuestros pecados y vivir vidas apartadas de la impiedad, ¿sí? Y vamos ahí a ver en ese momento otro aspecto de esa palabrita impiedad. Pero hay pecados, ¿sí? Que nosotros practicamos en tres ámbitos o en tres aspectos o en tres maneras o contextos distintos. El primero es el pecado cultural. Hay pecados que son pecados culturales. Estos pecados son desconocidos al caminar como un hijo de Dios, es decir, no sabía que estaba mal, lo desconocía. Hace un par de años tuvimos el privilegio de tener en casa a Mincalle, falleció, partió la presencia del Señor este año, uno de los asesinos de los 7 misioneros allí en territorio ecuatoriano, ¿sí? Un hombre de Dios, y comiendo con él, seguramente lo llenamos de preguntas, pobre, estaba su nieto, Lucía, del Guaroni, y él contaba precisamente de los pecados culturales, ¿sí? Él recibe al Señor luego de haber sido uno de los que asesinó a uno de estos misioneros, y entonces él plantea el asesinato sin culpa. ¿Por qué? Porque culturalmente estaba bien lo que hacía. Fue un escuadrón de avanzada en defensa de toda una comunidad. Era un pecado cultural, desconocía al caminar que eso estaba mal. De hecho, él recibe al Señor y nos cuenta otra experiencia. Era normal entre los guaronis, mal llamados aucas, entre los guaronis, que si le gustaba la mujer de alguien, iba, mataba al esposo y se la robaba. Entonces él tenía planificado tener una nueva esposa y era uno de sus primos, él iba a ir, lo iba a matar y se la iba a traer a su casa. Para ellos, culturalmente, eso era normal. Era normal. Y entonces él cuenta que, oh casualidad, ¿no? Dios no es el Dios de la casualidad, sino de las causalidades. En esa noche los visita uno de los jóvenes que estaba trabajando entre ellos y le habla precisamente del matrimonio monógamo y demás, y él entiende, pero culturalmente era algo normal. Aquí en la Argentina me ha tocado, en el norte, fundamentalmente en Jujuy, hablar con muchos hermanos que llegan al conocimiento del Señor y siguen con algunas prácticas culturales que para ellos eran normales, ¿sí? Allí les llaman padrinos, tienen muchos santos, no solamente de la zona, sino tienen mucha influencia de Bolivia, y entonces cada festejo tiene su padrino. El padrino de la bebida, el padrino de la comida, el padrino de cada área, ¿no? Y es como una escalera ascendente, ¿no? Hasta que llegan a ser el padrino de la Virgen o del santo, ¿no? Y entonces ahí pasa a ser el que guarda el santo, y si el santo lo bendice, cada año va comprando un santo más grande. Es muy interesante escucharlo, este concepto cultural. Para ellos no estaba mal, culturalmente. Eran desconocidos al caminar. Pero cuando se encuentran con Cristo, si alguien no les enseña, si alguien no les dice, no podían llegar a entender cómo debían reordenar sus vidas. Es por eso que es importante allí en Hechos 6, cuando los discípulos se reúnen ante el primer gran problema eclesiástico, ¿sí? Dice, no es justo que nosotros dejemos de enseñar. Es de vital importancia que la iglesia se dedique a enseñar, pero también es de vital importancia que aquellos que formamos parte de la iglesia estemos dispuestos a aprender. Dispuestos a aprender. Hay otros pecados que no solamente son culturales, sino que son costumbres.
lo cultural, lo desconocido al andar, pero también hay costumbres, y eso es por decisión común. Es decir, la mayoría decide que eso está bien. Entonces, al decidir que eso está bien, bueno, se sigue practicando, ¿sí? Es un pecado por costumbre. El problema es que muchas veces esa costumbre parece insignificante, ¿sí? Como por ejemplo, eh, se nos hace costumbre hablar de los hermanos. No está mal, porque si yo hablo de los hermanos puedo conocer las necesidades, ¿sí? Pero el problema es que la costumbre, por decisión común a veces, no se trata de conocer al hermano, de ver la necesidad y de ayudarle, sino de hablar del hermano, de criticarlo al hermano, ¿sí? De difamar al hermano, y es un pecado por costumbre, y termina siendo una decisión común, tan común que a veces hay grupos que eligen sus amistades en función de esta costumbre. Es decir, con este puedo hablar, con este no. ¿Viste cuando hay un grupo y alguien empieza a hablar y vos ves que vuelan algunos piecitos dando patadas al costado, como diciendo, decirle que acá no? ¿Por qué? Y porque o ese no tiene la costumbre o no se tiene que enterar. Y ahí está hablando precisamente de las costumbres. Pero fíjate que el escritor de la carta a los Hebreos habla de las costumbres. Dice en el capítulo 13, no dejando de congregarse, como algunos tienen, por costumbre. Y esto abre un panorama en función de esto tremendo. ¿Por qué? Y muchos han intentado utilizar esto y dicen, bueno, si lo hacen por costumbre, son religiosos, que yo no vaya no quiere decir que no tenga comunión con Dios. No, no, pará. Hay buenas y hay malas costumbres. El problema es cuál costumbre está primando en mi vida. ¿Qué costumbre es importante? Y se tornan decisiones comunes, es decir, se transfieren a otros y yo comienzo a juntarme con eso, ¿sí? Y vos fijate lo interesante de David cuando decía, yo me alegré porque tenía una costumbre y ahora no la puedo, ¿no? Cuando dice, con los que decían a la casa del Señor y de Jehová iremos, ¿no? Y él en ese momento no podía ir, porque si iba su vida estaba en juego, pero él se alegraba con los que decían, porque sabía que era una sana costumbre y quería y compartía esa decisión común. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu costumbre? ¿Cuál es tu costumbre? Hay buenas y malas costumbres. La costumbre buena era que había un tiempo, que era el tiempo donde cesaban las guerras, las lluvias, perdón, era costumbre que los reyes fueran a la guerra. Sin embargo, que era una costumbre buena y sana dentro de aquellos que eran reyes para resguardar su territorio y conquistar más, ¿qué hizo David? Tomó una decisión común a otros, porque quizás lo había escuchado, que otros también lo hacían, que no todos los reyes iban a la guerra. Y entonces, ¿qué hizo él? Sabiendo cuál era su obligación, se quedó. ¿Qué sucedió? Un pecado que marcó su vida, por un cambio de hábitos, por una costumbre copiada de quién? Del mundo. Del mundo. A veces nos pasa de la misma manera. Si bien estamos haciendo un análisis de esa situación de David muy por encima, porque amerita analizarla en profundidad, ¿no? Pero muchas veces nosotros pecamos por costumbre. Decidimos tomar una decisión común con aquellos que no son hijos de Dios. Y optamos por estar con ellos en vez de con aquellos de los cuales formo parte de un mismo cuerpo. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Gálatas capítulo 6, verso 10, si la memoria no me falla, dice, habla de que no nos olvidemos de hacer el bien, de la ayuda mutua, pero habla de preferencia, de una buena costumbre, principalmente con quienes, con los de la familia de la fe, porque esa es una buena costumbre. Y esa debe ser nuestra decisión común, el preferirnos los unos a los otros, el estar juntos. Vos fijate que allí en Hechos 2, en el nacimiento de la iglesia, los discípulos estaban ¿cómo? Juntos. Dice, entonces Pedro, junto con los 11, se puesto en pie, alzó la voz y dijo, es decir, estaban juntos,
tenían no solamente identidad, sino que se identificaban entre ellos. Pero hay también pecados, en tercer lugar, que son pecados de conciencia. Es decir, yo sé que estoy pecando, pero es un deseo consciente el que me lleva a pecar. Es lo que decía Santiago, ¿sí? Ninguno diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie, sino hágase cargo porque somos tentados desde adentro nuestro. Y ojo, que la mente que Dios puso en nosotros se activa en nuestra conciencia y nos recuerda que estamos haciendo mal. Nos recuerda. Pero ¿qué pasa? A veces hay un problema. El problema es que nosotros vamos enfriando esa conciencia a tal punto que la costumbre de ese pecado me parece que es irrelevante. ¿Cómo yo llego a esa situación de conciencia cauterizada, dormida, de esa conciencia insensible? Es muy simple. Cuando yo utilizo la palabra de Dios, el evangelio de Dios, en beneficio propio. Es decir, a ver, pequé, perfecto, pequé, me di cuenta que pequé, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme, bien, ¿qué más? Confesar, Señor, perdóname, te prometo que no lo hago más. Y pasan 2 o 3 días, ¿y qué pasa? Otra vez lo mismo, y se vuelve a repetir. Y ahí es donde abrazamos al Dios que perdona, sí, pero pará, Dios perdona cuando hay arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en la Biblia es metanoia, es cambio de mente, cambio de dirección. Por lo tanto, si hay un cambio de dirección, no se puede dar lo que decía el poeta, ¿sí? De volver a tropezar con la misma piedra. Es decir, cambio de dirección, cambio de mentalidad, acciono la mente que Dios ha colocado en mí, que es la mente de Cristo. Cuando Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, eso no quiere decir que automáticamente pensamos como Él, no. Es como una aplicación del celular, ¿sí? Para que lo entendamos un poquito más. Yo descargo la aplicación, pero tengo que activarla. La descargo, la activo, bueno, pero para darle la utilidad, ¿qué tengo que hacer? Utilizarla. Voy conociendo en detalle cada uno de sus usos y demás. Bueno, la mente de Cristo en nosotros es igual. Debemos activarla. Debemos procurar pensar como Él. Debemos escuchar a nuestra conciencia. Vos sabés que la conciencia, la que enfriamos, la que opacamos, en el que no tiene a Cristo en su corazón es uno de sus 3 acusadores. Dicen, aquel día su conciencia los acusará. Pero vos sabés que es interesante porque cuando comparamos ese juicio con el juicio que nosotros vamos a tener previo a las bodas del Cordero, porque es necesario que todos comparejamos ante el tribunal de Cristo, va a ser un juicio tremendo y mayor aún, donde nuestra conciencia ni siquiera va a tener parte, porque va a ser la justicia de Dios en pleno quien va a accionar. Decía el apóstol Pablo, dice, nuestras obras serán probadas por fuego, y el fuego las probará. Tremendo. Por eso Juan decía en su primera carta, capítulo 3, verso 20, si nuestro corazón nos reprende en algunas cosas, si nuestra conciencia se activa en algunas cosas, mayor que nuestra conciencia, que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Como decía Job, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 16, nos invita a tener buena conciencia. Dice, para que aquellos que hablan mal de ustedes, ¿sí?, sean confrontados, ¿por qué? Por vuestra buena conducta. Es decir, una buena conciencia activa en nosotros un bien hacer, una buena conducta, un buen carácter, algo conforme a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. David precisamente tenía su conciencia adormecida. Es por eso que él no puede descubrir inmediatamente la razón y la raíz de su pecado. Y es por eso que Dios envía a Natán. Y es interesante cómo lo envía Natán, es interesante cómo Dios obra, y como dice allí Juan en su primera carta en el capítulo 3, Él conoce todas las cosas, Él sabe cómo está nuestra conciencia. Entonces acerca al profeta Natán, y estando con David, ¿qué hace? Lo podía reprender con la ley, pero por todos lados. Y David la conocía de ida y de vuelta la ley. David conocía la ley de Dios.
Pero ¿cuál fue la estrategia de Dios? Fue muy interesante. Le contó una historia y apeló a la práctica o a la utilidad de la ley en la mente y el corazón de David. Dice, cuando termine esta historia, bueno, vos que sos un hombre sabio, entendido, conocedor de la ley, contame, ¿qué debemos hacer con ese hombre? Y David automáticamente, como me pasa a mí, no sé si a vos, hay momentos cuando hablamos de otros, se nos despierta la espiritualidad, ¿viste? Para caerle con la Biblia Thompson, la más grandota, sobre la cabeza del hermano, y le dice, el tal debe morir, es digno de muerte. Y ¿sabés qué? David tenía toda la razón. Pero ¿qué le dice Natán? Bueno, David, ese hombre sos vos. Lo llevó desde una historia para abrir, para accionar la mente que Dios había puesto en él y entender el pecado que él estaba cometiendo. Y solo así, de esa manera, es que David cayó rendido a los pies de Dios. Y ahí sí nos encontramos con el Salmo 32 y 51. Un hombre quebrantado, ¿sí? Quebrantado. ¿Por qué? Por un confrontamiento. Un confrontamiento que no fue nominal, no fue un confrontamiento religioso, que es el tercer punto, el confrontamiento nominal. Fue confrontado con el concepto de impiedad, un concepto que en los salmos de David está por todos lados, ¿sí? Habla de los impíos que prosperan, de cómo angustia en el corazón la impiedad de los demás y que van bien, cómo él al ver la impiedad de otros entiende que Dios lo había escogido y él era una persona especial. Y de la misma manera nos pasa a nosotros. Cuando hablamos de impiedad, automáticamente cometemos el error conceptual porque lo asimilamos directamente al que no conoce a Dios. Nosotros creemos que impío es simplemente la persona que no conoce a Dios. De hecho, impío es una palabra que transliterada o cuasi transliterada del latín, de la Septuaginta, ¿no? Que es impietas o impiatis, ¿sí? Que se translitera o se transcribe al castellano como impiedad, ¿sí? Y cuando nosotros miramos esa palabra y la analizamos en función del contexto bíblico, nos encontramos con que es una actitud de rebeldía que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente en contra de lo que se le debe como creador, sustentador y salvador. Listo, resumió en este concepto todo lo que nosotros venimos desarrollando hasta ahora. Impía es la persona que tiene una actitud rebelde. Si no tiene a Cristo en su corazón, rebelde al mandato de Dios de arrepentirse para acceder al perdón de pecados. Pero también el que tiene a Cristo en el corazón, una actitud rebelde, ¿sí? De quedarse con los pecados culturales, de costumbre o de conciencia, que saben que están mal y que se calma a sí mismo diciendo, Dios, perdoname, bueno, menos mal que Dios me perdonó, sin que haya arrepentimiento. Cuando eso sucede, estamos viviendo una vida de impiedad, lejos del conocimiento de Dios, y lo estamos haciendo de una manera consciente, contraria a la ley sustentable del Salvador de nuestras almas. El confrontamiento nominal es aquel que nos confronta con una religiosidad dogmática, ¿sí? En su práctica cotidiana, lo cual también implica una actitud impía. Es decir, nosotros tenemos un concepto, nosotros culturalmente, ¿no? Se tiene un concepto de cristiano. Un buen cristiano, ¿qué es? ¿No? Podríamos hacer una lista, cada uno de nosotros haría una distinta, ¿no? Un buen cristiano es aquel que en su momento se vestía de determinada manera, también que asistía a horario a los cultos, que tenía determinadas actitudes dentro y fuera. Eso es precisamente religiosidad dogmática, porque en ningún momento se está hablando de la persona transformada por Dios y que está en ese proceso de transformación constante en el cual Dios acciona en nosotros de manera tal, como dice en Romanos 12, que nuestro pensamiento, nuestra mente es renovada, es transformada y puedo llegar a conocer la perfección de la voluntad soberana de Dios para mi vida, que es buena, que es agradable y que es perfecta.
Por lo tanto, nosotros debemos analizar la impiedad como lo que es, ¿sí? Rebeldía por falta de aquel que conociendo a Dios, ¿sí? No se sujeta a él. Oseas capítulo 4, verso 6, y es el primer punto de este último, sí, es el conocimiento de Dios, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas para ser librados de la impiedad y hacer frente a estos pecados que para nosotros son normales y cotidianos y a veces tan comunes que no los tenemos presentes porque es una costumbre o porque mi conciencia ya ni siquiera se activa para pedir perdón porque siento que nadie lo ve, que nadie lo escuche y demás, porque hay muchos de esos pecados de conciencia, ¿no?, que suceden a solas con tu celular o con tu computadora cuando ves pornografía, cuando chateas de manera indebida con alguien, con otra persona y demás, ¿no? Son cosas que permanecen ocultas y la conciencia sabe, pero a veces nos acostumbramos porque nadie nos ve, ¿no? Pero fíjate lo que dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido. Siempre recordamos el verso 14, pero el verso 6 es tremendo, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Bueno, ahí podemos decir, bueno, la verdad que fallaron los levitas, fallaron los esdras, aquellos que debían de enseñar la ley, todo cuánto fallaron, ¿no? Pero vos fíjate que sigue diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento. No dice que no tenían el conocimiento, desechaste el conocimiento. Y esto nos lleva a pensar lo que citábamos en Santiago, pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Tener el conocimiento y desecharlo. Dice, por tanto, yo te desecharé del sacerdocio. Y esto da luz a la parábola de los talentos. ¿Te acordás cuando Jesús le decía a los discípulos, al que le dio 10, al que le dio 5 y al que le dio 1, que a uno se lo quitó y se lo dio a otro? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Lo tenías, yo te echaré del sacerdocio. Decía Pedro en su primera carta, versos 9 y 10 del capítulo 2, que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, que tenemos un propósito en nuestras vidas, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, hay conocimiento de Dios. Sos salvo, hay conocimiento de Dios. Pero debemos en ese conocimiento de Dios, nosotros, conocimiento para salvación, crecer en conocimiento de su palabra, para llenarnos de su palabra y de esa manera que su palabra nos vaya transformando, crecer en fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y al conocer, que es un principio, el conocer, que no activa la mente. Nosotros creemos que el conocimiento activa la mente, entonces yo sé. Y uno de los grandes problemas que tenemos en las iglesias de hoy es el excesivo saber, pero no hay sabiduría. Hay mucho debate sobre conceptos, pero no hay debate sobre vida, sobre cambio, sobre santidad. Por lo tanto, ese conocimiento es vanidad, es vacío, es nulo. El conocimiento al que hace referencia es el conocimiento de la sabiduría, es el conocimiento activo, el conocimiento puesto en acción. Ese es el conocimiento. Apolos tenía conocimiento, predicaba, era elocuente, muchos creían, pero no tenía Cristo en el corazón. Y hay un matrimonio que lo llama aparte y le dice, vení Apolo, que te vamos a contar algunas cositas. Y lo bajan del caballo, lo bajan de su elocuencia, de su capacidad de almacenar información, porque lo que había hecho Apolos era, obviamente, conocía la ley y habiendo escuchado y preguntado, había llenado su cabeza y había formado y repetía lo que le contaban que decían los apóstoles, pero no tenía el concepto de vida, no conocía a Dios como su Salvador, no había sido santificado y no conocía el proceso de santidad. Pero cuando es confrontado por este precioso matrimonio, llega a ser relevante en la iglesia neotestamentaria a tal punto que en uno de los problemas de Corinto, ¿sí?, en 1 Corintios 3, el apóstol Pablo lo menciona,
ya había dejado solamente la elocuencia, lo vivía. La transformación en su interior, el conocimiento era acción en él. Por lo tanto, atraía, era un imán, no a través de lo que conocía, sino del conocimiento puesto en acción, lleno de su palabra. Ahora, ¿para qué llenarnos de su palabra? Para debatir, para basarnos en que debemos presentar defensa, dice, y eso nos olvidamos a veces, ¿no? Con mansedumbre, ante quien demande razón de nuestra fe. Y a veces se generan grandes problemas, conflictos entre hermanos, porque decimos, estamos defendiendo la fe. No, querido, estás defendiendo tu cabeza, tu pensamiento. La fe se defiende en vida, no en palabras, con nuestra acción, con una transformación de carácter cotidiano. El resto es confrontamiento nominal, es confrontamiento de religión. Y dice, claro, el salmista en el Salmo 119, verso 11, muy conocido, dice, en mi corazón me he llenado de tu palabra, pero tiene un solo objetivo. ¿Cuál es? No pecar contra ti. Una vida de santidad, no una vida de impiedad. Una vida que toma las herramientas de Dios y le da uso. Le da uso. A veces tenemos un montón de herramientas en la casa. Y me ha pasado, no he estado en casa de hermano que tiene un taller espectacular. Digo, ¿a qué te dedicas, hermano? Nada que ver a lo que uno ve reflejado en el taller. Entonces automáticamente pregunta, bueno, ¿tendrá un hobby donde pueda usar las herramientas? Y en muchos casos me responden, no, es que me gustan las herramientas. No tiene ni idea cómo se usan, pero le gustan, ¿no? Le gustan. Hay muchos casos así. A veces el conocimiento pasa de la misma manera. Adquirimos porque nos gusta y amamos a la palabra. Amamos a la palabra. Y es una expresión que oigo mucho en este tiempo. Amo la palabra de Dios. Queridos, si amás a la palabra de Dios, tenés un serio problema. Tenés que amar al Dios de la palabra. Porque cuando amás al Dios de la palabra tiene sentido. La palabra tiene sentido porque es el Dios de la palabra el que te revela la manera en que tú y yo debemos de andar. Es el Dios de la palabra, no la palabra la que debemos amar. El Dios de la palabra transforma, la palabra en sí no. El Dios de la palabra me ayuda a crecer en fe, el conocimiento de Él, el que se acciona. Y en segundo lugar, no solamente el conocimiento de Dios lleno de su palabra, sino el contentamiento en Dios. Aprender a contentarnos en Dios. Pero el contentamiento en Dios no es solamente lo que Pablo le decía a los hermanos en Filipos, he aprendido a contentarme, y hablaba de riqueza, de pobreza, pero es que precisamente la carta a los filipenses es una carta de gratitud por las ofrendas, es interesante leerla, porque cuando habla de gracia, de compartir, está hablando de ofrendas, ¿no? Pero allí él les dice, le habla del contentamiento de Dios, y en el capítulo 1, en el verso 23, donde él hace un desglose de lo que es Dios en esencia, su manifestación soberana y demás, él habla de la importancia de contentarnos en Él y ser llenos del Espíritu Santo, porque dice, Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo. No llena tu mente, sino que llena tu corazón. Y al llenar tu mente y tu corazón, ¿qué hace el corazón? Por eso se ha tomado, que lo tomaron los egipcios, en realidad como el centro de la vida, ¿no? Es interesante ver cómo se desglosó. Vos sabés que para los judíos el corazón no era ni es todavía el centro de la vida, pero lo interesante del corazón es que el corazón, ¿qué hace? Desparrama sangre, la limpia y la mueve ¿por dónde? Por todo el cuerpo. Por lo tanto, el accionar del Dios de la palabra en mí no queda en mi mente ni en mi corazón, sino que se manifiesta a través de mis manos y de mis pies. Ni siquiera a través de mis dichos, a través de mis manos y de mis pies. Porque soy lleno de Él. Es esa la llenura. Es esa. Es más que un vaso que se vacía de lo viejo y se llena de lo nuevo. Es aquello que da vida, que da vitalidad a todo lo que yo hago, lo que yo digo, donde yo voy. A eso hace referencia el apóstol. Es por eso que cuando decía el sabio Salomón, cuidado, no mires el vino cuando rojea, ¿no? Cuando está apetitoso, cuando que habla de los placeres, ¿no? Y por eso tomando, es una idea mía, ¿no? Ese concepto Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 5, versos 18 y 19 también,
porción muy conocida donde dice, no miréis el vino cuando burbujea, cuando está rojo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y nos lleva a lo que veíamos antes, ¿te acordás? Si hay consecuencias ejecutables de nuestro pecado. Es inevitable, es inevitable. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y comienza a dar la dinámica de la llenura del Espíritu Santo, y ahí sí habla del hablar. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y queridos hermanos, nosotros debemos aprender a contentarnos con Dios, porque cuando nos contentamos en Dios, Él comienza a llenarnos. El axioma o el principio de Juan el Bautista se hace realidad en nuestras vidas. Juan el Bautista decía, es necesario que yo sea cada vez menos yo, para que Él sea cada vez más Él. Él lo hablaba en un corte dispensacional o de tiempos, ¿no? Es necesario que yo vaya desapareciendo porque el que aparece en escena y resaltará mucho más que yo es Él. Pero esa dinámica podemos llevarla nosotros y decir es necesario, que es la dinámica del apóstol Pablo a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas han sido crucificadas, han sido quitadas de mí, y el clamor es que Dios lo ayude, y él reconocía que tenía serios problemas con las costumbres, con las cosas culturales, con su conciencia, tenía una lucha interior, pero él siendo consciente de eso, buscaba que la mente de Dios se accionara en él. El conocimiento de Dios, la llenura de la palabra la tenía, el conocimiento de Dios, la llenura del Espíritu lo tenía a tal punto que él mismo cuenta, por eso Lucas lo toma en los Hechos de los Apóstoles, que Dios quebranta su cerviz en función de sus planes. Era un hombre duro, tosco, de mal carácter, Pablo. Se hacía lo que él quería. Hay mucho para analizar del carácter y temperamento de Pablo, que muchos tienen o tenemos algo de eso, que somos duros, ¿no? Cabeza dura. Sin embargo, cuando él se encuentra con Dios, él dice, yo quiero, pero ¿qué dice? El Espíritu me lo impidió. Hubo una lucha, él quería hacer lo suyo y Dios le dijo, no, listo, contentamiento en Dios. Tengo mis planes, mis proyectos, pero Dios dijo no. Y después Dios, que él llevaba un cronograma, ya de manera más suave, Dios le dijo, no, por este lado no, anda por aquel otro. Y entonces se desvía del camino que él tenía para seguir el camino del Espíritu, y así sigue bendiciendo a muchos. Ojalá que esa sea la actitud tuya y la mía. Y el tercer punto es la comunión con Dios. No solamente el conocimiento de Dios lleno de su palabra, el contentamiento en Dios lleno del Espíritu Santo, sino la comunión con Dios lleno de consuelo. La comunión con Dios nos llena de consuelo. ¿Por qué? Porque nos habla de restauración. Hablando de todos estos pecados, la comunión con Dios es la única que nos restaura. Pero la comunión con Dios, cuando se activa en función del Dios de la Biblia y como Él lo marca, allí en Hebreos capítulo 4, Él mismo establece, y en el capítulo 10, cuál es la dinámica de Dios. Allí en el 10 nos dice que Él nos abrió un camino nuevo y vivo por medio de su sangre, y ese camino tiene como fin el trono de la gracia. Y nos invita a acercarnos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Y es interesante. Todo esto nos habla de la oración, pero nos habla de lo que nosotros perdemos en la oración, de este proceso de preparación, aunque es otro tema, pero yo te invito a que lo medites en tu hogar, ¿sí? Hay un camino que Dios trazó, un camino que yo cuando entro en la presencia de Dios transito y llego a un lugar precioso, al trono de la gracia. La pregunta es, ¿qué hago en el trono de la gracia? Nos invita, a veces nos cuesta tanto entrar al trono de la gracia que nos dice, acerquémonos, capítulo 4, pues confiadamente delante del trono de la gracia. Pues nos gusta orar, pero nos cuesta entrar en el trono de la gracia, porque es un proceso de reconocimiento de la santidad de Dios, porque el camino es un camino alfombrado, es la alfombra de roja, como la de los Óscar,
¿Viste? La alfombra roja donde van solamente las personas importantes, el camino de la comunión con Dios tiene una alfombra roja y es la sangre de Cristo. Y solamente van las personas importantes para Dios. Yo soy importante para Él, porque por mí murió. Y me abrió ese camino, me lo alfombró para que llegue al trono de la gracia. Y la pregunta es, ¿qué hago una vez allí? ¿Qué hago una vez allí? Y ahí me habla precisamente, me hablo yo a mí mismo de cómo está mi relación con Dios. Muchas veces simplemente quiero llegar para dejar esa lista de supermercado de las cosas que quiero, espero y anhelo en mi vida, y también le deseo a mis hermanos porque los amo. Pero me olvido de lo más importante. Me olvido del Dios al que digo amar, el Dios de la palabra, el que dicen que hemos de pedir el apóstol Pablo como conviene y no lo sabemos, pero puedo descansar en el trono de la gracia que el Espíritu clama con gemidos indecibles y Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y estando allí delante del trono de la gracia puedo ocuparme de mí mismo y declamar por eso. Y por eso nos dice el escritor en la carta a los Hebreos, acerquémonos pues confiadamente delante del trono de la gracia para alcanzar lo que no pedimos, misericordia, y recibir el oportuno socorro. No el socorro oportuno ahora, sino el oportuno en el tiempo de Dios, en el tiempo justo. Alcanzarlo, ni siquiera pedirlo. Cuando creciendo en comunión con Dios, lleno de consuelo, aún en medio del dolor al ingresar delante de su presencia, transitando ese camino, viendo la santidad y su sangre, que fue el precio de mi redención, se va a activar, te garantizo, tu conciencia de manera tal que lo primero que vas a tener en ese encuentro es un silencio profundo. El silencio que hubo cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados allí en Levítico 16. Cuando vieron la necesidad para poder ser útiles a Dios, dice que poniendo sus manos sobre el carnero, confesaron sus pecados. Tuvieron que confesarlo. Todas y cada una de sus ofensas y todas y cada una de las del pueblo. Y recién ahí Dios habilita. Por eso Pablo decía, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil en las manos de Dios. Es tiempo de mirarnos como Dios nos ve. Es tiempo de tomar el consejo del mismo apóstol cuando decía a la iglesia en Colosa en el capítulo 3, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Aquellas cosas a las que estamos acostumbrados y nuestra conciencia, aún sabiendo que está mal, no nos acusa. Y habla de iras, envidias, contiendas, malos pensamientos, disensiones, todas esas cosas que solamente, dice, las practicábamos cuando estábamos en desobediencia. Pero el apóstol Pedro, fíjate, otro duro, ¿no? Otro duro de obedecer. Dice allí en su primera carta, capítulo 1, verso 2, que hemos sido salvos para obediencia. Por y para obedecer. Y en esa obediencia nos dice en el capítulo 2, verso 11, dice, yo les ruego, dice, como a peregrinos y extranjeros, que se abstengan de los deseos de la carne, que batallan contra el alma. Que cambiemos nuestra manera de vivir, manteniendo, dice, vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar que vuestras buenas obras. Las buenas obras no es el fin del cristiano, es la manifestación de Dios obrando en la vida de un hijo de Dios. Queridos hermanos, ojalá que con estos sencillos pensamientos podamos tomar algunas herramientas para enfrentar el mayor enemigo que tenemos, que soy yo mismo. Que soy yo con la carga de mis pecados culturales, por costumbres, por mi conciencia adormecida. Y sabiendo que de esta manera no puedo cumplir el propósito de Dios para mi vida, que es darle la gloria a Él. Y en el darle la gloria a Él está implícito lo que yo tanto deseo, ser bendecido por Él. Y es allí cuando en el camino de la obediencia, transitado a veces con dolor, a veces con tristeza, pero no siempre, no siempre.
hay momentos de alegría y de zozobra en que nos olvidamos de Dios. No, allí hay que aferrarse más, ¿sí? Es allí donde podemos comprender que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que Dios bendiga su vida.